información? ¿Doble? Doble Word. Doble Word, Sí, sí. por favor. Que la D corresponde a una doble Word. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos bytes utiliza una doble Word? Cuatro bytes. 4 bytes, muy bien. Entonces, esta área de memoria que configuramos en el byte 200 va a utilizar el 200, el 201, el 202 y el 203. Por lo tanto, el siguiente libre tendría que ser ¿el qué? 204. Correcto. Va a ser un dato de tipo real y lo vamos a definir entonces. Y entonces aquí ya estamos utilizando el MD200, el MD204 como áreas de memoria para almacenar un dato de tipo real. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a configurar nuestro dato de salida de este bloque. Vamos a definir el dato de tipo resultado real en un área de memoria global de tipo marca. Va a ser de tipo real, porque son los que estamos configurando. ¿Y cuál sería el siguiente área de memoria libre, muchachos? 208. Correcto. Y entonces ya tenemos definida nuestra operación de multiplicación con estos datos que se acaban de configurar. Vamos a configurar de una vez la división. Entonces, estando en la división, en nuestro primer tag, el dato real largo 0, damos clic derecho y vamos a definir el tag. Ya tenemos el nombre o la etiqueta. Vamos a definir en dónde va a quedar esta variable, que sería una variable de tipo global, memoria global. Y observen el direccionamiento que me está dando aquí, que es el direccionamiento que está para un doble entero. Pero yo no quiero un dato de tipo doble entero. Para este caso vamos a utilizar un L real. Y aquí se va a presentar pues una inconsistencia, un cambio, algo diferente. Vamos a ver. Vamos a cambiar la variable de doble entero a un L real. Y nos dice el software que para direccionar un tipo de dato L real, tengo que utilizar un direccionamiento como si fuera un bit. ¿Qué quiere decir eso? Pues un M2.0. Esto quiere decir que este dato va a empezar en la marca M2.0 y si un L real es del doble del tamaño de un dato real, ¿cuántos bits va a utilizar, muchachos? ¿Cuántos bits utiliza un doble entero? O una doble word. Cuatro, profe. No, estoy hablando de bits, no de bytes. Hay que tener cuidado con este término, porque se puede 32. confundir. No se apure. ¿Quién me puede decir cuántos bits utiliza una doble word? 32, profe. 32. Y si este dato almacena el doble, ¿cuántos bits vamos a utilizar?
64. Para mí es muy sencillo porque me acuerdo de Windows o de las consolas. La generación anterior era de 32 bits. La generación actual, ¿de cuántos bits es? De 64. Entonces, con esos números, como que me acuerdo, hago relación más sencilla a estos datos. 64 bits. Si yo tengo 64 bits, ¿cuántos bytes puedo formar con 64 bits? Si cada byte utiliza 8 bits, 8 bytes. ¿correcto? Entonces tenemos que partir del MD. ¿Cuál es nuestra siguiente área libre después del MD 208, muchachos? $212. Correcto. 212. Entonces aquí necesitamos el MD 212. Punto cero, que así es como se direcciona este tipo de datos, ya cambia. Aquí iríamos en algún grado de inconsistencia, pero así lo tenemos que manejar. Y sabemos que entonces utilizaría el 212 más otros 7 bytes. Por favor, eso tómenlo en cuenta para el siguiente dato que vamos a utilizar. Y le damos aquí a definir. Y observen cómo ya quedó aquí el L real para la división. Y aquí nos marca este tipo de direccionamiento. P gato M 212.0. Y con eso yo sé que voy a almacenar en este dato un dato de tipo L real o real largo. Vamos a definir el siguiente tag. Lo vamos a utilizar en un área de memoria global. Y nuevamente estamos utilizando un dato de tipo L real, es correcto. ¿Qué direccionamiento debe de llevar este para utilizar la siguiente área de memoria de las que llevamos consecutivamente, muchachos? ¿200 qué? Es la siguiente área de memoria libre después de haber apartado el área de memoria para este dato. ¿Quién me puede decir? ¿Alguien? ¿Una idea o nada? ¿220? Entonces ahorita lo vamos a revisar. Y entonces aquí lo definimos como el área de memoria M220. Lo definimos y ya creamos la segunda variable que va a ir de este lado. Profe, Dígame. entonces si nosotros le ponemos otra cantidad, bueno, 219 por ejemplo, ¿se puede traslapar y no me va a dar error? No le va a dar error porque lo puede hacer de esa forma el programa, pero es inconsistente, es decir, el error va a aparecer en el resultado. Si quieren, ahorita hacemos un par de pasos para revisar eso como un error. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Muy bien. Nos hace falta definir la última variable, que es la del lado derecho. Definimos esta variable como el resultado de esta operación. Vamos a colocar aquí como área de memoria global, como un dato de tipo L real. Y cuál sería
el área de memoria siguiente libre, muchachos, para poder almacenar este dato, el 200 ¿qué? 228. ¿Correcto? Y ya ahí quedaron definidos las variables para hacer esta operación matemática. Nuevamente, este programa está diseñado para que ustedes hagan una prueba de comandos y cuando ya tengan un problema establecido, dado que necesiten hacer una operación aritmética, pues tendrán que utilizar los comandos respectivos. ¿Alguien me podría decir para qué utilizaríamos comandos matemáticos dentro de una programación de PLC? ¿Algún ejemplo, alguna idea? Son ingenieros en control y automatización. En control y automatización requerimos hacer alguna operación matemática para algo. Bueno, ahorita me dicen sus ideas. Ya quedó el programa configurado. Vamos a revisar que no tenga errores o advertencias. Compilamos el programa. Observamos que no se presenten errores o advertencias de sintaxis. Y antes de cargar el programa al PLC, pues vamos a hacer nuestra primera revisión de áreas de memoria para identificar que no vaya a haber una sobrescritura dentro de nuestras variables. Para hacer esto, vamos a colocar el primer manual del PLC dentro de nuestro proyecto. Clic derecho y vamos al comando lista de asignación. Apunten por favor para verificar, para verificar la consistencia de un dato, utilizar el comando lista de asignación que se encuentra en la ventana auxiliar encima del PLC. Damos clic en la ventana auxiliar, cambia la ventana un instante, vemos el tabulador de entradas, de salidas, y del lado derecho está lo que nos interesa en este instante. Utilizamos la barra de abajo para recorrer esta parte. Y la primera pregunta es, ¿cuántos bits estamos utilizando, muchachos? Como booleano. Uno, el contacto que estamos utilizando para activar la multiplicación. ¿Cuántos datos de tipo doble word? Tres datos. Y estos datos están codificados como números reales. ¿Cuántos de tipo L-word? También 3. También 3. Muy bien. Vamos a checar nuestras operaciones. Vamos a ver cómo funciona el programa y después generamos un error aquí para que ustedes vean cómo sería si alguien sobrescribiera áreas de memoria en una función particular. Muy bien. Entonces regresamos al main y vamos a iniciar nuestro simulador de PLC.
En lo que voy haciendo la carga de mi programa, les hago una pregunta, por favor. Díganme cuál es la diferencia entre un número entero y un número real. Ingenieros en físico-matemáticas, súper expertos en programación. Sería que los reales incluyen otros números como los racionales e irracionales, mientras que los enteros no. ¿Correcto? ¿Y qué es un número irracional? Cosas como raíces nativas, pi, etcétera. Números con punto flotante, podríamos llamarlos también. Entonces, observen que al cargar el programa, al entrar en el modo observación, los datos que yo presento aquí ya se ven como 0.0, cosa que en los enteros no se podrían presentar de esa forma. Bueno, vamos a revisar las operaciones. Vamos a empezar con la multiplicación. Y aquí se empieza a presentar una situación interesante. Ustedes cuando desarrollen estas operaciones tienen que identificar los datos que van a utilizar de entrada y el dato que van a utilizar de salida. Aquí lo estamos haciendo con números reales. Lo pudiéramos hacer con números enteros, enteros con signo, enteros sin signo, y la variedad de enteros que tenemos, corto, entero y entero doble. Si yo multiplico dos números, me va a dar un número n veces mayor dada la multiplicación que estemos haciendo. Por lo tanto, sabemos que si no elegimos los números adecuados, pues se puede presentar un desbordamiento de memoria. Por lo cual, mi operación pues, va a terminar siendo inconsistente. En este caso vamos a empezar con pruebas sencillas. Entonces vamos a modificar aquí el operando. Vamos a multiplicar 1000 por 1000. ¿Cuánto es, muchachos? ¿Por qué no obtengo un resultado? ¿Qué me falta hacer para que el comando haga su función? Cambiar el estado del contacto. Muy bien. Aquí me gustaría que tuviera comas, pero bueno, lo tengo que leer de corrido, pues que me cuesta un poquito de trabajo. Y 1000 por 1000 se vuelve 1.000.000. Digamos que le tenemos que sumar 3 ceros a una de las bases. Entonces ahí diríamos que es correcto el número. ¿Hasta aquí conmigo? Sí, profesor. Pero aquí no hemos demostrado, pues, lo que acabamos de mencionar anteriormente. Estamos multiplicando dos números enteros de forma general. Entonces vamos a multiplicar por una variable constante, por una variable que conocemos como 3.1416. Y observamos que si multiplicamos 1000 por 3.1416, nos da 3141.6. Que al parecer es consistente, es correcto.
¿Todo bien hasta ahí? Sí, profesor. Disculpe, quedó en menos de un minuto. Muy bien. Les pido por favor que revisen la división. Vamos a la pausa de 10 minutos. A las 7:55 retomamos la clase. 7:55 retomamos. Gracias. Sí, profe.